18. Mitra no sabía qué esperar cuando el halcón de ébano salió del hiperespacio y empezó a aproximarse hacia Nathima. T3-M4 le había dicho que el planeta estaba desierto, pero el pequeño droide no había encontrado una causa aparente de la extinción en masa. Mientras que exploraba la superficie durante su última visita, había hecho pruebas que confirmaban que el ambiente estaba libre de toxinas y radiación. Más allá de eso, todo era especulación. Cuando la nave se acercó más al planeta marrón, sucio, ella sintió una creciente sensación de incomodidad y malestar. En cierto modo le recordaba a Malachor V. La pérdida de vidas masiva e instantánea en ese planeta condenado había creado una herida en la fuerza. La activación del generador de masa sombra había aniquilado a 2 ejércitos, haciendo pedazos los vínculos de la fuerza que conectaban a todas las cosas vivientes. Mitra había estado lo bastante cerca como para sentir la onda expansiva. Para sobrevivir a ella, se había desconectado de la fuerza, protegiendo a su psique contra los horrores de lo que había liberado. Habían pasado muchos años antes de que recuperara su conexión con la fuerza, pero al final, sobrevivir al trauma de Malachor V le había dado la fortaleza para derrotar a Darth Traya y sus seguidores. Al principio, asumió que alguna tragedia similar había ocurrido en Nathima. Una superarma, capaz de acabar con un planeta entero, dejaría un eco enmascarado de muerte y oscuridad. Cuando el halcón de ébano descendió a través de la atmósfera, sin embargo, ella comprendió que esta sensación era marcadamente diferente. Le llevó unos cuantos segundos dar con ellos, con su mente analizando el problema incluso mientras sus manos hacían automáticamente los ajustes necesarios para llevar la nave hacia un aterrizaje cerca de las coordenadas que T3 le había dado. Los sucesos de Malachor habían dejado una marca en la fuerza, una herida que no curaría. Aquí, sin embargo, la fuerza simplemente había desaparecido. Era como si alguien la hubiera arrancado, dejando solo un lugar vacío en su lugar. Su malestar creció cuando la nave se acercó más a la superficie. Este planeta era antinatural y la reacción instintiva de su cuerpo fue de indisposición y revulsión. Miró a T3, que se movía ansiosamente cerca de ella en la cabina, pero el droide no parecía afectado. Su falta de reacción meramente reforzaba la naturaleza del propio sufrimiento de ella. Como droide, T3 no podía sentir la fuerza y no se daría cuenta de si ésta desaparecía de repente. A través del ventanal de la cabina, Mitra vio un camino de destrucción que serpenteaba a través de la ciudad de abajo. Los restos de la colisión del aterrizaje de Revan, un enorme pedazo de permacreto se había arrancado de un rascacielos por el lado de estribor de la nave al pasar. El pavimento de la calle y una pasarela de abajo se habían roto cuando la nave había botado y patinado por la calle principal. Los restos abollados de los coches flotantes y de los deslizadores trazaban una línea irregular por la calle abajo, con los vehículos aplastados por el paso de la nave estelar mucho más grande. Mitra seleccionó su lugar de aterrizaje y posó la nave cuidadosamente. La opresión del vacío estaba pesado sobre ella, pero hizo todo lo que pudo por ignorarla. «Vamos, T3», dijo, desabrochándose el cinturón del asiento del piloto. «Vamos a echar un vistazo por ahí, a ver qué podemos encontrar». Cuando se detuvo fuera de la lanzadera, fue como si le hubieran dado un puñetazo en las entrañas. Ella se dobló y T3 pitó con preocupación. «Estoy bien», jadeó ella, enderezándose lentamente. Había visitado Malachor 5 años después del cataclismo del generador de masa sombra. Viajar por su superficie había sido una agonía. Mentalmente, todavía había sentido la angustia de todos los que perdieron sus vidas ahí. Físicamente, la intensa gravedad del planeta la había retenido en su sujeción aplastadora, dejándola jadeando en busca de aire. Había sido la experiencia más terrible y horrorosa de su vida, hasta ahora. En Malachor, había sentido los ecos de un dolor y un sufrimiento inimaginables, pero al menos había sentido algo. Aquí en Nathima solo había una fría vacuidad. Era antinatural, abominable. En Malachor había sentido el eco de una gran destrucción. Aquí solo había el insoportable vacío de la aniquilación. Su cuerpo reaccionó con una revulsión tan fuerte que se sintió físicamente enferma.
Su mente intentó brevemente imaginarse lo que había ocurrido para causar tal abominación, y entonces retrocedió ante las respuestas. Su mente se bloqueó en blanco y su cuerpo se entumeció. Ella se quedó inmóvil durante varios minutos, o quizás fueron varias horas. El tiempo no tenía significado aquí, pero los graznidos incesantes de T3 la sacaron al final de su estupor. Utilizando las técnicas de concentración mental que había aprendido cuando era Padawan, se forzó a concentrarse en algo, en cualquier cosa, además de la ineludible no presencia de la fuerza. «Has venido aquí a encontrar a Revan», pensó. «Tiene que haber alguna pista de a dónde podrían haberle llevado los Sith». «Necesitamos encontrar alguna clase de archivo», dijo en voz alta. «Algo que puede decirnos más sobre este planeta». Su voz sonó vacía y cansada, pero solo era otro detalle perturbador de Nathima, en el que se negó a hacer hincapié. Las luces de T3 parpadearon rápidamente mientras el astromecánico escaneaba rápidamente los circuitos de memoria. Unos cuantos segundos después, pitó excitadamente y echó a andar por la calle abajo. Mitra le siguió, con sus largas piernas permitiéndole alcanzarle rápidamente y mantener el paso con el droide. La enérgica caminata la hizo sentirse más normal. La actividad física parecía ayudar a mantener bajo control el opresivo vacío de Nathima. El droide la llevó hasta la entrada de lo que parecía ser alguna clase de edificio oficial del gobierno. En la parte de afuera parecía haber caracteres que no pudo leer. En la República todos los asuntos de gobierno se llevaban a cabo en básico, y mientras que era probable que los habitantes de Nathima hubieran estado familiarizados con el básico, la lengua franca del comercio interestelar la conocía virtualmente todas las especies que viajaban por el espacio de la galaxia. Obviamente, habían marcado sus edificios en una lengua nativa. El edificio tenía 3 pisos de alto, con solo un puñado de ventanas dando a la calle y un par de puertas poco invitadoras que parecían ser la moda común de las fortalezas burocráticas en todas las culturas de la galaxia. Las puertas estaban cerradas, pero ella cortó el cerrojo de seguridad con su sable láser, intentando ignorar el aspecto débil y apagado de la hoja brillante. «Concéntrate en la tarea que tienes ante ti», se recordó a sí misma. «Solo encuentra la información que estás buscando tan rápidamente como sea posible y puedes irte de este maldito planeta». Ella entró, con T3 pisándole los talones. Dentro estaba oscuro. Fuera cual fuese la fuente de energía que una vez había alimentado el edificio, se había deteriorado hacía mucho. Mitra sacó una barra luminosa de uno de sus muchos bolsillos cosidos en el ancho cinturón de tela de su cintura y la encendió, iluminando lo que le rodeaba con su sobrecogedor brillo verde. Lo primero que le llamó la atención fueron las pilas de ropas diseminadas de manera irregular. Comprendió que debían haber caído al suelo cuando las que las llevaban se desvanecieron. Hizo falta toda su disciplina mental para evitar que su mente especulara sobre qué clase de suceso podría haber causado el raro fenómeno. La exploración del nivel del suelo reveló que era alguna clase de área de recepción o vestíbulo. Había un gran escritorio colocado de cara a la puerta, posicionado perfectamente para que la persona tras él saludara a los visitantes, aparte de varias sillas de aspecto incómodo, colocadas en lo que probablemente era una sala de espera central. No parecía haber mucho más de interés en el nivel inferior. Había un ascensor en la esquina que llevaba a los pisos superiores, pero sin energía servía de poco. Afortunadamente, una búsqueda rápida localizó una escalera tras una puerta sin marcar cerca del fondo del edificio. «Comprobemos los pisos superiores», dijo ella, y T3 pitó en acuerdo. Para algunos droides astromecánicos, las escaleras podrían ser un problema, pero T3 era remarcablemente versátil. Fijando sus ruedas para evitar rodar hacia atrás, fue capaz de utilizar sus patas delanteras para impulsarse hacia arriba de escalón en escalón. Le llevó un poco más llegar a la parte de arriba del tramo que a su compañera humana, pero al menos Mitra no tuvo que intentar llevarlo. El segundo piso estaba lleno de terminales de datos y cubículos, puestos de trabajo para los zánganos del gobierno que una vez habían vagado por las oficinas y los pasillos. Desafortunadamente, sin energía, la red de ordenadores había dejado de funcionar, haciendo que los terminales fueran inútiles. «Veamos si podemos encontrar el banco de datos principal en el siguiente piso»,
sugirió Mitra. Unos cuantos minutos más tarde, estaban en el tercer piso. Como el nivel de más abajo parecía consistir principalmente en oficinas, cubículos y puestos de trabajo. Cerca del fondo del edificio encontraron una única puerta de duracero. En la pared al lado había lo que parecía ser un panel de seguridad. «Muéstrame lo que tienes», dijo Mitra, apuntando al panel. T3 rodó hasta la pared. Un panel de su cuerpo se deslizó para abrirse para revelar una sonda eléctrica larga y delgada, que extendió de manera que atravesara el panel de seguridad. Hubo una breve pausa y entonces se escuchó el inequívoco zap de una poderosa descarga eléctrica. El panel se iluminó y la puerta se abrió. Como esperaba Mitra, la habitación de más allá albergaba los bancos de datos de ordenadores principales. «Coge cualquier cosa que parezca útil de manera que podamos salir de aquí», dijo ella. T3 se apresuró a obedecer insertando su sonda versátil en el puerto de la interfaz de manera que pudiera piratear la difunta red de datos. Como había hecho con el panel de la puerta, T3 le dio al banco de datos una poderosa descarga eléctrica para reactivarla temporalmente, de manera que pudiera descargar los archivos relevantes. El proceso entero llevó menos de 5 minutos, pero para Mitra también podría haber durado una eternidad. Ella se las había arreglado para mantenerse ocupada hasta este punto, pero mientras esperaba ociosamente a que T3 acabara, empezó a darse cuenta de la ausencia de la fuerza una vez más. Podía sentir el vacío presionándose contra ella desde todos los lados. Al mismo tiempo, estaba tirando de ella, intentando hacer pedazos la mismísima esencia de su existencia. La naturaleza aborrece al vacío. La vacuidad estaba intentando llenarse con la energía de ella. Durante un instante, ella se sintió como si fuera a volverse deshecha, con su cuerpo físico desincorporándose en trillones de partículas subatómicas que se desperdigarán a través de toda la superficie de Nathima. «No», gritó en su mente, «el vacío no me cogerá. Soy más que una colección de materia y partículas aleatorias. Soy un ser vivo, soy Mitra Surik». La afirmación de su propia existencia pareció empujar hacia atrás al vacío, al menos por el momento. Pero Mitra sabía que no podría aguantar mucho más, a pesar de lo mucho que intentaba ignorar lo que sentía, o, más precisamente, lo que no sentía, a su alrededor. Sabía que solo era una cuestión de tiempo hasta que los horrores de Nathima hicieran pedazos su cordura. Estaba a punto de decirle a T3 que era hora de irse cuando él pitó triunfantemente y retrajo su sonda. «Necesito volver a la nave», le dijo ella. «¿Puedes decirme qué encontraste cuando estemos fuera en este planeta?» Una vez que estuvo en movimiento, ella se sintió mejor, pero todavía podía sentir el vacío revoloteando en los bordes de su conciencia. Era como ser acechada por alguna criatura sin nombre, sin cara e invisible. Lo sentía vigilarla tras cada esquina, esperando simplemente que ella bajara la guardia de manera que pudiera atraparla. Ella aceleró su paso, confiando en que su compañero droide mantuviera el paso, demasiado concentrada en mantenerse unida para replicar a los trinos indignados de él. Para cuando llegó al halcón de ébano, estaba corriendo, aunque ni siquiera era consciente de ello. Una única idea dominaba su mente consciente: «Escapa». Se abrochó el cinturón de la silla del piloto y conectó los motores justo cuando T3, que se había quedado atrás, subió corriendo por la rampa de entrada. «Agárrate», le advirtió ella, mientras cerraba la escotilla y encendió los motores. El halcón de ébano echó a volar, lanzándose hacia el cielo y más allá. Rompieron la atmósfera, pero Mitra no frenó la nave. Mantuvo los motores al máximo hasta que estuvieron en el borde del sistema solar. Solo entonces, con varios millones de kilómetros entre Nathima y ella, se sintió lo bastante segura como para frenar. T3 se acercó rodando a ella y dejó escapar un silbido preocupado. «No lo entenderías», le dijo ella, «pero ahora estoy bien. Solo dame unos cuantos minutos y le echaremos un vistazo a lo que sacaste de los bancos de datos». Llevó más tiempo del que Mitra esperaba que T3 desencriptara y tradujera los archivos de Nathima, hasta algo que ella pudiera analizar con el ordenador de la nave. Pasaron casi 2 días antes de que ella pudiera empezar a revisar los archivos. Sin embargo, se recordó a sí misma
considerando que él estaba procesando millones de terabytes de datos compilados originalmente en ordenadores que utilizaban una tecnología fundamentalmente alienígena. El hecho de que él hubiera conseguido algo de alguna clase era un pequeño milagro. Durante sus investigaciones iniciales, varias cosas quedaron claras rápidamente. El edificio que habían asaltado había sido algún tipo de oficina de almacenamiento de archivos, un componente mundano pero vital de cualquier gobierno complejo. Contenía documentos del gobierno, archivos históricos y transcripciones y, lo más prometedor de todo, archivos de censos detallados de numerosos mundos. Por los datos del censo, quedó claro que Nathima había sido una vez parte del Imperio Sith. Extrañamente, todos los archivos parecían ser anteriores a la Gran Guerra Hiperespacial. Fuera cual fuese el suceso que había despojado a Nathima de toda vida y lo había dejado vacío de la fuerza, debía haber ocurrido casi 1000 años antes. Debido a eso, era imposible decir si el Imperio Sith, tal y como estaba descrito en los archivos, todavía existía. Pero dada la holograbación de T3, del ser de piel roja llevándose a Revan, Mitra estaba dispuesta a creer que todavía perduraba de alguna forma. Revan había dejado a Bastila atrás, porque temía que la mayor amenaza para la supervivencia de la República estaba acechando en las regiones desconocidas. La reaparición del Imperio Sith, con certeza, daba la talla. La teoría también encajaba con lo que Canderos le había dicho. El Mandaloriano había clamado que Revan le había pedido que restaurara la gloria y la fortaleza de su pueblo de manera que pudieran alzarse contra los Sith, de intentar estos, alguna vez, volver a invadir la República. Según los archivos del censo, el Imperio Sith comprendía varias docenas de planetas. El Sith que se había llevado a Revan podría haber venido de cualquiera de estos planetas. Si podía descubrir cuál era su hogar, ella podría ser capaz de estrechar su búsqueda. Sin embargo, mientras cruzaba los resultados de nombres y coordenadas galácticas de los planetas indicados, Mitra comprendió rápidamente que todos eran planetas ya conocidos por la República. Durante los últimos 1000 años, los Jedi habían purgado sistemáticamente cada planeta mencionado en el censo de su influencia Sith. Estos eran los archivos de un Imperio Sith que ya no existía. Negándose a abandonar, indagó más profundamente en los archivos de datos que habían reunido, examinando los archivos pertenecientes al propio Nathima. Durante varios días, estuvo absorta en los archivos, sin parar para comer ni para dormir. Cada pocas horas se refrescaba con una rápida pausa para la meditación, utilizando la fuerza para reponer sus reservas menguantes de energía y concentración mental, de manera que pudiera continuar con su trabajo. Había decenas de miles de documentos del gobierno e informes reunidos por más de 50 agencias diferentes, pero Mitra se negó a intimidarse por la tarea monumental. Continuó absorta en los archivos y lentamente empezó a emerger una imagen. El pueblo de Nathima había pasado sus últimos días en un estado aterrorizado y desesperado. Habían sabido que era solo una cuestión de tiempo que los Jedi les encontraran y el gobernante de Nathima, un Sith llamado Lord Vitiate, se había aprovechado del miedo de su pueblo. Las transcripciones de los discursos públicos de Vitiate estaban llenas de advertencias gráficas de lo que los Jedi harían una vez que llegaran. Los archivos confirmaban que sus discursos habían sido emitidos y transmitidos por todo el imperio, plantando las semillas del terror sobre los planetas Sith. Vitiate, consciente y cuidadosamente, había llevado al pueblo a un estado de pánico, sabiendo que ellos seguirían ciegamente a quien les ofreciera esperanza. Vitiate se apresuró a ocupar este rol e hizo una llamada a todos los demás lores oscuros, supervivientes, para que se reunieran con él en Nathima en un ritual que prometió que llevaría a los Sith a la salvación. Al mismo tiempo que estaba haciendo esto, Vitiate también tenía a los mejores historiadores y científicos intentando determinar la localización de un planeta llamado Dromund Kaas, el hogar perdido hacía mucho de la especie Sith original. Mitra descubrió esto solo por las excepcionales habilidades para el pirateo de T3. El astromecánico no solo había copiado y traducido todos los datos de los archivos, sino que también había desencriptado los códigos de acceso para abrir los archivos del gobierno, que luego había marcado como de máxima prioridad para ayudar a simplificar las investigaciones de Mitra. El equipo que Vitiate asignó a buscar Dromund Kaas había operado con total secretismo,
aislados día y noche en un laboratorio de investigación mientras estudiaban los antiguos mapas estelares y las cartas de astronavegación. Afortunadamente, la líder del equipo había sido una meticulosa conservadora de los registros y cada paso del proceso había sido cuidadosamente documentado, incluyendo el momento de triunfo en el que finalmente fueron capaces de teorizar sobre una ruta hiperespacial que les llevaría de manera segura de vuelta a Dromund Kaas, a donde los Jedi no podrían seguirles nunca. La entrada final de la líder del proyecto detallaba sus esfuerzos por preparar sus descubrimientos de manera que se pudieran presentar a Vitiate en persona. Lord Vitiate proclamó públicamente el comienzo de su gran ritual solo 3 días después. Cronológicamente, no había archivos después de la proclamación, nada del equipo de investigación, nada de ningún otro departamento. Era como si cada miembro del desperdigado gobierno de Nathima se hubiese desvanecido simultáneamente de la existencia. Sin embargo, incluso sin ningún registro oficial de lo que había ocurrido a continuación, no fue difícil para Mitra reunir las piezas perdidas. El ritual, obviamente, había destruido a Nathima, apagando toda vida del planeta. Lord Vitiate le había ofrecido esperanza a su pueblo y en su lugar les había traído un destino peor que la muerte. La erradicación total de la vida, la existencia e incluso la fuerza. Mitra no era una experta en brujería del lado oscuro, pero era seguro asumir que Vitiate no solo había sobrevivido al ritual, sino que había emergido más poderoso que nunca, y con la destrucción de todos en Nathima, incluyendo el equipo de investigación, solo él habría sabido la localización de Dromund Kaas. El plan era horrendo y brillante, además de volverse más poderoso de lo que Mitra podría imaginar. Vitiate podría culpar a la extinción de su planeta a los Jedi, aterrorizando más al resto de los planetas Sith. Entonces, podría haberles ofrecido a ellos un destello de esperanza, prometiéndoles llevar a todos aquellos que le juraran lealtad a un lugar donde los Jedi nunca los encontrarían. Si Vitiate había sido tan astuto como Mitra imaginaba que era, no habría llevado a sus seguidores directamente a Dromund Kaas. En su lugar, les habría llevado en un éxodo largo y difícil, durante el cual los Sith se habrían visto forzados a volverse hacia él una y otra vez en busca de apoyo y guía, con su dependencia hacia él creciendo hasta que él se convirtió de líder en héroe y de héroe en salvador. Pero cuando finalmente llegaron a Dromund Kaas, probablemente habrían adorado a Vitiate como a un dios, todopoderoso y omnisciente. Era una historia fascinante, eso seguro, pero Mitra no sabía cómo podría ayudar a encontrar a Revan. El gran plan de Vitiate había tenido lugar más de 1000 años antes. Con certeza, el propio Vitiate había muerto hacía mucho, e incluso si había llevado a los Sith a Dromund Kaas, no había garantía de que todavía estuvieran allí. También había otras posibilidades a considerar. Los Sith eran una especie agresiva y belicosa. Era posible que Dromund Kaas fuera solo uno de muchos planetas de las regiones desconocidas que había caído bajo su control durante los últimos 1000 años. Era posible, e incluso probable, que el ser de piel roja que había capturado a Revan le hubiera llevado a un planeta completamente diferente, uno del que ella nunca había escuchado hablar. Pero al menos tenía una pista, y no importaba lo pequeñas que fueran las posibilidades de encontrar a su mentor, Mitra no estaba dispuesta a abandonar. Confiaba en la fuerza. Al final, esta la llevaría hasta él. Por los archivos del censo, estaba claro que los humanos eran, o habían sido, parte del Imperio Sith. Si los seguidores de Vitiate se habían asentado en Dromund Kaas, ella debería ser capaz de pasar entre ellos al hacerse pasar por mercenaria, un papel que conocía bien por los años que había pasado viviente como la exiliada en el borde exterior. Mientras introducía las coordenadas del hiperespacio del cuaderno de bitácora de la líder del equipo de investigación en el ordenador de navegación, T3 vino y trinó inquisitivamente. «Vamos a un planeta llamado Dromund Kaas», dijo Mitra cuando el halcón de ébano hizo el salto a la velocidad de la luz. «Si Revan está allí, le encontraremos».